formas de vida que encuentren este video, les damos la bienvenida a esta sección especial a la que hemos decidido llamar Ensayos Filosóficos Express. En esta sección tomaremos textos que tengan entre 5 y 30 páginas y los resumiremos y los analizaremos. Y en esta ocasión, el texto que abordaremos se titula ¿Qué se siente ser murciélago? Del filósofo estadounidense Thomas Nagel. ¿Qué se siente ser murciélago? Es un artículo que publicó Nagel en 1974 en la revista Philosophical Review. Sin embargo, en el año 2000 fue incluido en el libro Ensayos sobre la vida humana, que recoge algunos artículos de Thomas Nagel en los que aborda temas muy variados como el sentido de la vida, la implicación moral en los actos de guerra y por supuesto temas de filosofía de la mente. En términos generales, la filosofía de la mente es una rama de la filosofía analítica que intenta analizar y comprender la naturaleza de fenómenos mentales como las emociones, el lenguaje, el pensamiento, el dolor, entre otros. Uno de los grandes problemas de la filosofía de la mente es el problema mente-cuerpo, y que se siente ser murciélago es otro texto más que aborda esta cuestión. A ver, rápidamente, el problema mente-cuerpo busca explicar la relación entre los estados mentales y los procesos físicos, es decir, cómo las creencias y las acciones se relacionan, y la conciencia es un factor que hace más complicado el problema mente-cuerpo y por eso o se le deja a un lado o la malinterpretan. Para Thomas Nagel, en el ensayo ¿Qué se siente ser murciélago?, el reduccionismo se ha encargado de crear malentendidos respecto a la conciencia en el problema mente-cuerpo, porque intenta resolver este problema suponiendo la naturaleza física de los fenómenos mentales. ¿Y qué es el reduccionismo? Entendamos el reduccionismo como la idea de que los estados mentales son estados del cuerpo y que los sucesos mentales son estados físicos. La principal crítica que Nagel hace en ¿Qué se siente ser murciélago? Al plan reduccionista es que se aleja de la experiencia en primera persona, tomando distancia del objeto de estudio, haciendo a un lado la subjetividad e intentando tomar una postura objetiva, lo que para Nagel es un error. Es decir, que Nagel no está muy de acuerdo con científicos y con filósofos reduccionistas que quieren darle a todos los fenómenos mentales que experimentan los seres vivos explicaciones puramente biológicas o psicológicas o materialistas. Y, como bien dice Nagel en la siguiente cita de su ensayo, cualquier programa reduccionista tiene que basarse en un análisis de lo que debe reducirse. Si el análisis deja fuera algo, el problema se planteará de manera falsa. Es inútil basar la defensa del materialismo en un análisis de los fenómenos mentales que no aborde de manera explícita su carácter subjetivo, pues no hay ninguna razón para suponer que una reducción, que parezca factible cuando no se ha hecho un intento por explicar la conciencia, pueda extenderse para incluir a la conciencia. Para Nagel, dejar fuera el carácter subjetivo de los fenómenos mentales sería dejar afuera un aspecto importante en el problema mente-cuerpo, porque se necesita estudiar el carácter subjetivo de la experiencia si lo que se busca es orientar apropiadamente una teoría fisicalista, que es de corte más objetivo. Cabe aclarar que Nagel en este ensayo trata el fisicalismo, el reduccionismo y el materialismo indistintamente, porque usa estos términos para referirse a diferentes posturas filosóficas que buscan lo mismo, y eso es darle un fundamento físico a fenómenos mentales. Y para resaltar de modo claro las diferencias entre una visión objetiva y una subjetiva, y argumentar que un organismo tiene estados mentales conscientes, Nagel hace lo que le da el título a este ensayo, que es plantearnos qué se sentiría ser un murciélago. Y Nagel escoge a los murciélagos y no a cualquier otra
forma de vida, porque según él, si nos desplazamos hasta un nivel demasiado bajo en el árbol filogenético, las personas pierden gradualmente la fe en que haya alguna experiencia. En todo caso, el sonar de un murciélago no funciona como ninguno de los sentidos humanos y aún así se trata de una forma de percepción. Tampoco se parece en términos subjetivos a algo que los seres humanos puedan sentir o imaginar, lo que genera dificultades a la hora de plantearnos qué se siente ser un murciélago, porque es un obstáculo a la hora de entender la vida interior de otro ser vivo, pues no tenemos su misma constitución y tampoco tenemos los mismos órganos de los sentidos. La experiencia humana no ofrece material suficiente para imaginar qué se siente ser un murciélago, ya que al imaginar que soy este animal, solo estaría respondiendo cómo sería para mí comportarme como un murciélago. Pero esa no es la verdadera cuestión. El verdadero problema es qué se siente para un murciélago ser un murciélago. Y como bien dice Nagel, ya que solo puedo verme y comportarme como una avispa, un murciélago o cualquier otro animal sin cambiar mi estructura fundamental, mis experiencias no se parecerían en nada a la de estos animales. Por lo que, para Nagel, la esencia de la creencia en que los murciélagos tienen experiencias conscientes es que ha de haber algo que determina a los murciélagos y a otras criaturas a hacer tal cosa. Pero este problema de la experiencia subjetiva no solamente ocurre cuando un ser humano imagina que es otro animal o incluso, como llega a plantear Nagel en este ensayo, un ser de otro planeta. Este mismo problema se presenta entre seres humanos. Por ejemplo, si nos colocáramos en el lugar de una persona ciega o de una persona sorda, el problema del carácter subjetivo de su experiencia se ve involucrado también, pues solamente podríamos saber qué se siente ser una persona ciega, una persona sorda, un murciélago o un extraterrestre si fuéramos uno de ellos. Es decir, podremos imaginar que somos murciélagos, extraterrestres, personas ciegas, personas sordas, pero nunca vamos a tener la experiencia directa de ser uno de ellos. Los demás seres vivos tienen una forma diferente de percibir el mundo y que nosotros no podamos comprenderlos del todo no significa que estos seres vivos no tengan experiencias vívidas o intensas. Nuestra incomprensión sobre lo que se siente ser otra criatura no puede llevarnos a creer que estos no experimentan el mundo con intensidad o que no tienen algún tipo de experiencia subjetiva. Pues como dice Nagel, el hecho de que no podremos jamás formular con nuestro lenguaje una descripción detallada de la fenomenología de un marciano o de un murciélago no debería llevarnos a desechar como carente de significado la afirmación de que los murciélagos y los marcianos tienen experiencias totalmente comparables con las nuestras en cuanto a riqueza de detalles. Y bueno, de acuerdo con esta cita podemos entender que muchas veces el reduccionismo hace a un lado la cuestión de la conciencia por el simple hecho de no existir aún una manera apropiada de describir el carácter subjetivo de ser un murciélago o cualquier otra criatura. Pero, para Nagel, la falta de un lenguaje capaz de describir tal cosa no es razón suficiente para esto. Los demás seres vivos tienen experiencias detalladas al igual que nosotros, aunque nosotros nos veamos limitados por nuestro aparato sensorial o por nuestro nivel de conocimiento actual. Para el autor, el conocimiento de lo subjetivo implica ir más allá de los conceptos humanos. Supone que hay conceptos que jamás podremos llegar a comprender debido a que no podemos ocupar el lugar de otro ser. No se puede entender la subjetividad de modo satisfactorio a menos que se halle la manera de ser otro ser vivo, y esto, dice Nagel, son hechos humanamente inaccesibles. O, puesto en sus palabras, después de todo, la naturaleza de los seres con acceso a los hechos humanamente inaccesibles es presumiblemente un hecho humanamente inaccesible. Por tanto, la reflexión sobre qué se siente ser murciélago parece llevarnos a concluir que hay hechos que no consisten en la verdad de proposiciones expresables en un lenguaje humano. Podemos vernos obligados a reconocer la existencia de tales hechos sin ser capaces de enunciarlos o comprenderlos.
La experiencia de ser una criatura diferente al ser humano es un hecho humanamente inaccesible. Estas experiencias no pueden expresarse en un lenguaje que todos los humanos entiendan, sin embargo esto no significa que a estos hechos inaccesibles no se les reconozca su existencia. Que la experiencia de ser otra forma de vida no se pueda explicar en un lenguaje humano no significa que no debemos reconocer su valor. Al estudiar fenómenos como los rayos, el clima o el arco iris, uno se puede extrapolar de los fenómenos y no es necesario un punto de vista concreto, pero al estudiar un tipo de experiencia particular como lo sería preguntarnos qué se siente ser otro animal, es necesaria una conexión estrecha con un punto de vista particular. Según Nagel, en las ciencias exactas que estudian el mundo exterior, hacer a un lado el factor humano facilita la objetividad y la precisión para conocer el mundo exterior, pero al estudiar la experiencia buscando la objetividad, estas ciencias se alejan de la verdadera naturaleza del fenómeno en lugar de acercarse a ella. Para Nagel aún hay mucho camino que recorrer en la cuestión de la conciencia y plantea la necesidad de crear una fenomenología que permita entender aquellas cuestiones de carácter subjetivo que hoy suponen dificultades, ya que, como él mismo deja implícito, es necesario dejar a un lado la imaginación, es decir, se necesita de un estudio objetivo del carácter subjetivo de la experiencia, aunque el autor no explica muy bien cómo sería esta fenomenología y solo deja abierta la posibilidad. Aún hay una gran distancia entre lo objetivo y lo subjetivo, ya que suelen excluirse el uno al otro a la hora de analizar la experiencia de los seres vivos. Por eso, Nagel propone que se llegue a un estudio objetivo de fenómenos internos de los seres vivos. Y sobre este posible estudio, Nagel escribe que aunque probablemente no lo abarcaría todo, su objetivo sería describir por lo menos en parte el carácter subjetivo de las experiencias en forma comprensible para todos los seres incapaces de tener dichas experiencias. Y bueno, un estudio objetivo de la subjetividad puede llegar a sonar como contradicción, pero según Nagel, si se busca avanzar en los problemas de la filosofía de la mente, es necesario detenerse a estudiar qué hace que un organismo sea el mismo y no otro. Se debe dejar a un lado la especulación y la imaginación y comenzar un estudio riguroso que ayude a entender qué determina a un ser vivo. Nagel no es muy específico con la idea, pero aún así su punto es dejar a un lado las respuestas de corte reduccionista y fisicalista, no porque estén equivocadas, sino porque se les considera insuficientes. El hecho de que un ser humano no pueda ponerse en el lugar de otra forma de vida no prueba que la subjetividad en otros seres no exista, sino que demuestra que hay muchos límites en nuestro nivel de conocimiento. Por eso, para Nagel, no queda más que esperar, porque quizá se pueda concebir una forma teórica nueva para este fin, pero si acaso existe tal solución, se encuentra en un futuro intelectual distante. En resumen, estos son 3 puntos que deben tener en cuenta a la hora de leer Qué se siente ser murciélago de Thomas Nagel. Primero, el texto sugiere que la conciencia es un aspecto complicado en el problema mente-cuerpo, pues si se le hace a un lado, dicho problema resulta menos interesante y hasta incompleto. Pero, de ser incluida la conciencia, el problema mente-cuerpo se complica. Segundo, en este artículo se plantea el problema filosófico de la experiencia subjetiva de ser otra criatura. Podría existir algo que determine que, por ejemplo, un murciélago sea un murciélago, pero al ser un hecho humanamente inaccesible no tenemos las herramientas intelectuales para entenderlo. Sin embargo, el que no podamos entender qué hace a un ser vivo ser lo que es, no significa ni que el problema sea ilógico, ni que las experiencias de otros seres vivos sean pobres en comparación con nuestras experiencias humanas. Tercero y último, Nagel no niega la posibilidad de que se pueda hallar una explicación fisicalista a problemas de experiencia subjetiva. Lo que él cuestiona es que los métodos actuales para hacer tal cosa tienen fallas. Por eso es que imagina una especie de fenomenología objetiva del carácter subjetivo de la experiencia. Reconoce que si tal cosa existiera, si bien no lograría abarcar todo el problema, haría más comprensibles algunos puntos que hoy generan confusiones en este ámbito. Y bueno, así concluye la revisión de este ensayo filosófico y así concluye también esta maravillosa sección espectacular y sensacional y fantástica a la que hemos decidido llamar
Ensayos Filosóficos Express. Y así concluye otro horrible video más.